nosotros vamos a dar una breve explicación sobre el manejo y funcionamiento de dos algoritmos de búsqueda, como lo es PRINT y TRUSCA. El objetivo principal del algoritmo de PRINT es el incremento constantemente del tamaño de un árbol, que se van a ir incrementando partiendo de un vértice de origen, pero solamente son los vértices que tienen distancias mínimas, que significa que en cada caso de las aristas a considerar, que inciden sobre los vértices que ya pertenecen a un árbol. El árbol recubridor mínimo, o también conocido como árbol de expansión de coste mínimo, estará completamente listo cuando ya no hayan vértices por recorrer, es decir, cuando ya se hayan visitado todo el tráfico. A continuación, les doy el paso a mi compañera para que dé una explicación sobre el funcionamiento de dicho algoritmo. Hola a todos, aquí va a dar la explicación sobre lo que consiste el algoritmo de PRINT. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro grafo. Y aquí tenemos nuestra matriz inicial. Esta es la matriz del grafo de acá. ¿Cómo creamos esta matriz? Es fácil, solamente creamos los pesos de cada arista, de los vértices. Por ejemplo, tenemos el vértice A. Vemos que tiene una arista AB, AC y AD. Aquí ubicamos los pesos. Tenemos que de AB es 4, de AC es 7 y de AD es 6. De ahí nos ubicamos en el siguiente vértice, que es B. Vemos que tiene una arista de BA y el peso es 4. Lo mismo procedemos a hacer con el vértice C. El vértice C se conecta con el vértice A. El vértice C se conecta con el vértice A y el peso es 7. Se conecta con el vértice F y el peso es 8. Y se conecta con el vértice D y el peso es 1. Y así se procede a hacer con los demás vértices. Ya, y esta es nuestra matriz inicial. Ahora, para crear nuestro árbol de expansión mínimo, hay que ubicarnos en cualquier vértice del vértice A. Vemos que el vértice A tiene 3 aristas. Tiene la arista de 4, 7 y 6. Como es el árbol de expansión mínimo, hay que elegir el menor peso. Entre 4, 7 y 6 vemos que el menor es 4. Entonces señalamos aquí. Ahí señalamos la arista. Ahora vemos que el B ya no se conecta con ningún otro vértice, entonces se deja ahí. Ahora, vamos a seleccionar entre estas dos aristas aquí cuál es el de menor peso. Entre 6 y 7 vemos que el de menor peso es el 6. Procedemos a señalarlo. Ya. Ahora, procedemos a escoger el vértice D. Vemos que el vértice D tiene dos aristas, que se conecta al vértice E y al vértice C. Entre estas dos aristas hay que también elegir el mínimo, y el mínimo sería 1. Ya. Ahora, entre el vértice, vemos que el vértice C también tiene dos aristas. Hay que elegir el 7, se puede elegir entre el 7 y el 8, pero si elegimos el 7, aquí ya forma un ciclo. Y hay que ver que en el árbol de expansión mínima no hay que formar ciclo. Entonces se elige el con la arista 8. Ahora, entre el vértice F solamente hay un 12, pero también hay que relacionarlo con el vértice D. Entre 10 y el 12 se elige el menor y sería el 10. Lo que está marcado de azul, ese es nuestro árbol de expansión mínima. De AB, de AD, de DAC y de CAE y de DAF. Entonces, procedemos a ubicar los pesos en nuestra matriz que tenemos ahí de recorrido mínimo. Vemos que A solamente se conecta con B y con D. De AB es 4,
y AD es 6. Como no se conecta con nadie más, le ponemos 0. Ahora, vemos que B se conecta con A. Entonces a B ahí les ponemos el valor de 4. Como no se conecta con ningún otro vértice, se pone 0. Ya, ahora vemos con el vértice C. C se conecta con F con el peso de 8. Y con D con el valor de 1. Y ahí el resto se pone 0. Vamos con el vértice D. El vértice D se conecta con A, que es 4. Se conecta con C, que es 1. Y se conecta con E, que es 10. De ahí vemos el vértice E. El vértice E solamente se conecta con D, con un peso de 10. Y el último vértice, que sería F, F se conecta con C, con el peso de 8. Ya, ahí tenemos nuestra matriz de recorrido mínimo. Esta matriz la creamos de acuerdo al árbol de expansión mínima que creamos allá. Como podemos observar, aquí ya podemos ver que entre caminos, aquí ya podemos observar los caminos de costo mínimo. Tomado el ejemplo anterior que estableció mi compañera, vamos ahora a analizar paso a paso lo que es el algoritmo de Prim. Lo que primero debemos de hacer es importar una lista, ¿verdad? Para de esa forma optimizar el tiempo y también el manejo, ¿verdad? Luego lo que empezamos a hacer es a establecer listas para los vértices visitados, que va a ser de tipo booleano. De esa misma forma vamos a establecer otra lista para las distancias relativas, las aristas del trazo, ¿verdad? Y por último, vamos a establecer una lista con los vértices adyacentes de cada vértice visitado, ¿verdad? Luego tenemos mi primer lazo, donde vamos a tener con mi contador que va a correr la matriz original, que va el tamaño, ¿verdad? Que es de 0. Inicializamos las variables de las que mencionamos anteriormente, como es vértices visitados, con mi función que vamos a darle el valor de false, en el cual todavía no se ha recorrido ni un vértice. De la misma manera, en nodos adyacentes en la lista, o vértices también llamados, ¿verdad? Vamos a establecerle un valor de 0. Y por último, a las distancias relativas, ¿verdad? Vamos a darle el valor máximo que puede tener el tipo primitivo, la clase primitiva integer, que va a ser el máximo valor entero. Luego lo que vamos a hacer es, por el método sec, vamos ya a establecerlo, ¿verdad? El valor de 0. De esa misma forma, inicializamos las variables, punto evaluado y adyacentes. Ahora ya comienza lo mejor. Con mis dos primeros ciclos, dos primeros lazos, for, en donde va a ir a hacer paso a paso el recorrido, tanto de mi contador punto evaluado como el de adyacentes. Lo interesante de aquí es que por establecerle a distancias relativas, ¿verdad? El valor el máximo valor que va a tener la arista, ¿verdad? En donde más adelante
se va a ir mostrando en la condición, ¿verdad? Pero primeramente, sin anticiparme a aquello, establecemos primero este lazo, este condicional, ¿verdad? Este if, en el cual me dice de que si el vértice que estoy evaluando ya ha sido evaluado con anticipación, va a seguir la interacción, va a continuar, ¿verdad? O a su vez, si el número, ¿verdad?, de los vértices que ha establecido mi contador adyacentes es igual a punto evaluado. Dado esas dos condiciones, va a seguir la interacción. Ahora sí, a lo que íbamos, con estas dos interesantes condiciones, ¿verdad? Con estas dos interesantes condicionales, en donde el primero me va a establecer de que si la arista de mi matriz original es mayor que 0, es porque va a existir, me da a entender que va a existir una relación, que va a existir una arista entre esos dos vértices que yo he estado evaluando. Y la otra condición que debe de cumplir es sobre el peso de la arista, ¿verdad? Sobre el peso de la arista, que tiene que ser el menor. Entonces, aquí yo actualizo mi nuevo peso. Aquí estoy actualizando mi nuevo peso. Es lo que yo le anticipaba por establecerle a distancias relativas con un máximo valor. Entonces, aquí lo que realiza, ¿verdad?, es las actualizaciones tanto de la lista distancia como de la lista nodo adyacente. Y de esa forma tenemos el primer vértice visitado, donde ahora va a cambiar, esto es lo novedoso, que vamos a cambiarle, ¿verdad?, a la lista de vértices visitados el valor de true, ¿verdad? Estoy pasando el parámetro de true de que ya tenemos nuestro primer vértice, ¿verdad? Luego, nuevamente inicializamos variables como es punto evaluado y como es la distancia actual ahora de mi nueva, de la matriz, de la siguiente arista. Es por ello que ahora mi contador se ha aumentado en una cantidad, ¿verdad? Y va a recorrer a la lista de vértices, al tamaño de la lista de vértices, donde va a ser exactamente la misma pregunta, de que si el punto evaluado que estamos, ¿verdad?, el vértice evaluado, ya ha sido evaluado con anticipación, va a seguir la interacción. Caso contrario, no seguirá. Ahora, espera un momento, ya. Aquí, en este nuevo ciclo, en este nuevo condicional, mejor dicho, ¿verdad?, es donde nos está diciendo, ¿verdad?, de la comparación ahora de la distancia, de los valores, de los pesos, mejor dicho, ¿verdad?, de los pesos de cada arista, en donde sí, el peso, ¿verdad?, de la distancia relativa, de la que ya teníamos guardado en la lista, es menor que la distancia actual, que el valor de la distancia actual a comparar. Ahora se establece de que el valor de la distancia actual a comparar va a ser el de la distancia relativa, ¿verdad?, el valor de la distancia relativa. ¿Ya? Y asimismo, ¿verdad?, establecemos de que punto evaluado ahora va a ser igual al contador. De esa manera estamos haciendo el recorrido, ¿verdad? Un recorrido de aristas para optimizar, ¿verdad?, para hacer más eficiente este algoritmo. Ahora, por último, creamos, ¿verdad?, nuestra matriz final, que la estamos tomando de la longitud de la matriz original, ¿verdad? Estamos tomando el mismo tamaño. Y de esa forma vamos a ir llenando paso a paso mi nueva matriz, ¿verdad?, con mi contador, que va a hacer un recorrido por la lista de vértices adyacentes, el tamaño, y va a ir haciendo, ¿verdad?, va a ir estableciendo ya los nuevos valores. Y de esa manera vamos a tener mi matriz final. Muy bien, ahora a continuación mi compañera va a indicarles la evaluación del método. Bueno,
Aquí procedemos a crear nuestro método para la clase main. Aquí solamente creamos nuestra matriz, a la cual la vamos a llamar matriz original. En esta matriz colocamos los pesos del grafo que antes mostramos en la pizarra. Entonces, decimos que ya de ahí creamos una nueva matriz de dato entero, la cual vamos a llamar matriz original, la cual solamente vamos a llamar el método. Como ya hemos creado anteriormente, vamos a llamar el método, el cual es print, con el nombre de matriz original, con los datos que se refiere a los datos de la matriz del grafo. Entonces, recorremos nuestra matriz con un for, el cual mi contador horizontal, el cual van a ser mi contador de la fila, lo inicializamos igual a 0. Ese contador tiene que ser menor al tamaño de mi matriz final. Ahí el contador aumenta de 1 en 1. De nuevo creamos otro for, el cual va a ser mi contador vertical, el cual se refiere a las columnas. Va a ser igual, lo inicializamos con 0. Este contador tiene que ser menor al tamaño de mi matriz final. Y el contador lo aumentamos de 1 en 1. Aquí ponemos para mostrar System of Print, es para mostrar nuestra matriz final con mi contador horizontal y vertical. Solo que aquí se mostrarán los datos de manera horizontal y no lo podremos ver ordenado. Entonces por eso ponemos otro nuevo System of Print LN, el cual ya muestra nuestra matriz como debe ser. Corremos el programa y aquí podemos observar que nuestra matriz es igual a nuestra matriz que obtuvimos al haber hecho el gráfico de expansión en la pizarra. Y así podemos comprobar que el ejercicio hecho en la pizarra se puede también hacer con Java. Sí. Bueno, en el ejemplo anterior revisamos lo que era el algoritmo de print. Esta vez nos toca echar un vistazo a lo que es el algoritmo de Kruskal, que al igual que print tiene como un mismo objetivo, el de hallar un árbol de expansión mínima. Y al igual que print es utilizada en redes de telefonía, en optimizar rutas de transporte. En todo caso vamos a realizar un ejercicio sencillo de Kruskal y después implementando en Java vamos a corroborar este ejercicio. A continuación vamos a hallar el árbol de expansión mínima mediante el algoritmo de búsqueda de Kruskal. Procedemos a elegir la lista de menor valor, en este caso es el 1. Seleccionamos. Las siguientes aristas que vamos a elegir van en orden ascendente. Entonces vendría el 2, tenemos un solo 2, lo seleccionamos. 2, 3. En el caso del peso 3, tenemos 3 aristas con el mismo peso. Podemos elegir cualquiera. En este caso vamos a elegir las 3. Lo que se tiene que evitar es hacer ciclos, porque lo que estamos hallando es un árbol, y los árboles no tienen ciclo. 3, 4. Tenemos 2 aristas con 4, pero si elegimos esta arista, hacemos el ciclo. Entonces elegimos la otra, que no crea ningún ciclo. 4, 5, 6. Si elegimos el 6, haremos el ciclo, no lo escogemos. Y el 7, lo mismo. Entonces, ahí tenemos nuestro árbol de expansión. Finalmente, así nos queda nuestro árbol de expansión mínima. Y ahora procedemos a colocar sus vértices y pesos. Sacamos la suma de sus pesos, que es de utilidad para diferentes aplicaciones mediante el algoritmo de Kruskal. Bueno, vamos a revisar el algoritmo de Kruskal implementado en Java. Podemos decir que ya tenemos nuestra cola y nuestra cola de prioridades ya implementadas aquí, ya realizadas, pero nos vamos a enfocar al algoritmo de Kruskal. Tenemos otras clases que nos permitirán trabajar en el main, pero nos vamos a enfocar en el algoritmo de Kruskal. Como podemos observar, vamos a usar decimales para el algoritmo, para los pesos de las aristas. Entonces lo primero que hacemos es crear una cola llamada MST, luego una cola de prioridad donde vamos a ingresar todas las aristas, como podemos observar. Bueno, enseguida
nos hacemos un while donde preguntamos si mientras la cola de probabilidades no esté vacía y el tamaño de MST sea menor a los vértices menos 1, entonces vamos sacando la arista de menor probabilidad y hacemos una comparación entre B y W según las aristas que se sacan, y si estas no están conectadas, entonces las unimos, B y W, pero no pueden ser iguales porque vamos a formar un ciclo. Entonces estas aristas las ingresamos a nuestra cola MST. Luego retornamos MST para que aparezcan los valores en pantalla igual que el peso. Entonces enseguida revisamos el peso total de las aristas, y como vemos vamos a trabajar con decimales y para cada arista se va acumulando su valor. Asimismo revisamos que no contenga ciclos, que nos dice que B no debe ser igual a W, y si están conectadas me presenta un error. Si no están conectadas me presentan un error que no es un árbol. Enseguida revisamos si es un árbol de expansión, donde vemos que B y W dicen que si no están conectadas no es un árbol de expansión, y chequeamos que sea un árbol de expansión mínima, donde ya usamos un entero X y comparamos con una arista E. Si F no es igual a E, entonces las unimos y revisamos que E es la arista de peso mínimo en camino. Asimismo comparamos que si no está conectado XY, y si el peso de la arista F es menor al peso de la arista E, entonces nos presenta un mensaje que F va en contra de la optimización de las condiciones. Y ahorita vamos a explicar lo que es el main. Esta es la clase main de nuestro algoritmo de Kruskal. Iniciamos colocando la información del grafo con el que vamos a trabajar en este bloc de notas. Ponemos el número de nodos que posee, el número de aristas y cada par de nodos con el peso de sus aristas correspondientes. Este es el mismo grafo con el que trabajamos en el ejemplo de la pizarra, así que nos debe dar el mismo resultado en su árbol de expansión mínima. Guardamos ese documento y mediante string archivo podemos obtener la información de ese documento colocando el link de ubicación. Luego creamos tres constructores que son el de in, el de edge, el de Kruskal, mst, que es una cola. Así con for recorremos cada una de las aristas y por último mostramos nuestro árbol de expansión mínima y la suma de sus pesos. Ejecutamos el programa y aquí está nuestro árbol de expansión mínima con el total de sus pesos, que es el mismo resultado del ejemplo anterior.